Bienvenidos a Roderick, un podcast de charlas amenas entre diferentes líderes de diferentes industrias y amigos que estarán compartiendo con nosotros sus experiencias de vida en este programa. Bienvenidos a este podcast. Hoy tenemos a Sofía Arriola, que vamos a tener con ella una plática súper interesante. Tiene un currículum que no lo va a tener que decir súper brevemente porque es muy largo, pero la parte más interesante es la parte de la mujer, los éxitos, los logros que ha tenido y los reconocimientos que ha tenido en la industria de la biotecnología. Y evidentemente además, mil gracias, Sofi, por aceptarnos la invitación. No, hombre, gracias por invitarme. Y espero que sea entretenida y que les sirva y les funcione a tu audiencia. Oye, a ver, empiézanos a platicar un poquito, porque antes de empezar a grabar, empezaste a sacar plantas de tu bolsa. Sí. Que realmente, evidentemente el tema de la biotecnología, ¿no? Hay que meterse para entenderlo y aprenderlo, pero realmente creo que es como un tema como hasta mágico para muchos, de que se desconoce incluso hasta para gente que quiere hoy en día estudiar la biotecnología. ¿Cómo introducirías, por ejemplo, a un joven que dice, oye, me encanta todo el tema de la clonación, de los alimentos, que está mucho enfocada la biotecnología, el tema de alimentos, y luego nos vamos a empezar a adentrar como en temas más escabrosos, ¿no? Sobre el tema del ser humano, ¿no? Y la clonación, que puede ser pues de tejidos, órganos, pero ¿qué onda cuando empiezan a clonar megaseres humanos, ¿no? Con a lo mejor habilidades que hoy en día probablemente la tecnología puede hacer, pero probablemente está limitada o está restrictiva, ¿no? O sea, platícale a un chavo cómo lo introducirías para que realmente conozca a qué te dedicas y a qué se dedicaría él, y también evidentemente pues cómo hacer negocio, ¿no? Porque a final de cuentas pues tiene que ser negocio de alguna u otra forma, ¿no? Bueno, yo siempre le cuento a la gente que la biotecnología es utilizar cualquier ser vivo o partes de ese ser vivo para obtener un producto o un servicio. Y luego cuando veo la cara de Watt, les empiezo a decir, bueno, es por ejemplo el queso. Cuando tú haces queso, tomas la leche bronca de la vaca y le pones unas gotitas de una enzima que originalmente están en el estómago de la vaca, que es el cuajo, ¿no? Es un cúmulo de enzimas. Entonces tú pones esas gotitas en la leche bronca y se genera el queso. Lo que hace es que las proteínas que hay ahí disueltas se empiecen a unir unas con otras y ya se forma el queso. Entonces esto es un bioproducto. Okay. Esto es la biotecnología tradicional, todo lo que es alimentos como de antaño, ¿no? Queso, pan, cerveza. Cerveza, ya llegaremos a esa parte. Aquí nos trajo para la gente que le interesa la cerveza. Sí, cerveza artesanal. Ahorita nos va a platicar un poco a qué se dedica esto. Claro. Entonces, toda esta parte es la biotecnología tradicional, es decir, la que ya se ha venido dando desde muchos años atrás. Y después está también la biotecnología moderna, que esto ya entra en cuestiones más de laboratorio, como lo que veníamos platicando un poquito atrás de bambalinas. Esto es cuestiones que, si bien se pueden hacer de manera tradicional, es decir, sin tanto instrumental y tanto equipo de tanta tecnología, pero haciéndolo de forma tradicional, necesitaríamos muchos años para llegar al resultado, y en laboratorio se puede hacer de una forma más ágil y más precisa. Entonces, por ejemplo, ya en temas de laboratorio ya empiezan los temas escabrosos, ¿no? Temas, por ejemplo, de mejoramiento genético, tanto animal como vegetal. En animal me refiero a temas ya para ganado. Okay. Entonces, tú ves una vaquita, por ejemplo, que sabes que da buena leche, y ves un espécimen macho, que sabes que en complemento van a dar un buen becerro, un buen producto ganadero. Entonces haces esa parte de mejorarlo en laboratorio para que le saques más provecho. ¿Pero qué le mejoras? ¿Qué le mejora? Digo, no nos vas a explicar técnicamente cómo se hace, pero en un tema muy gráfico ¿qué le pondrías para mejorar? Hay veces que de pura vista puedes tú saber, va a ser un buen espécimen. Okay. Pero ¿qué pasa ya con lo genético? Okay. Puede ser que esa vaca que se ve muy bien, genéticamente tenga por ahí algún gen de enfermedad. Que esa vaca no lo expresó, es decir, esa vaca no se enfermó. Claro. Pero puede ser que al cruzarla con un macho, ya se expresa en el becerro ese gen, y entonces el becerrito va creciendo, pero no va a dar a lo mejor tanta carnita. O sea, es una especie como de selección. Claro. O sea, seleccionas al mejor macho con la mejor hembra, haces un cruce para obtener un mejor producto. Exacto. Y analizarlo y comprobar que realmente sea un mejor producto. ¿Y puede ser que sea dos muy buenos
especímenes y no generen un buen producto? Puede ser, pero eso lo vas a analizar en laboratorio ya a nivel genético. Es decir, tú vas a tomar muestra de sangre, vas a secuenciar su ADN, que eso ya se puede y es ya más accesible cada vez esta tecnología, también en costos. Entonces eso tú lo analizas y el especialista te va a decir, ¿sabes qué? Sí, es un buen espécimen genéticamente hablando, o mejor vamos viendo qué otras opciones hay. Porque Oye, de vista puede ser que sí. Y a ver, pero ya... brinquemos a la pregunta más complicada que quería dejarlas para el final, pero este tema está muy emocionante. A ver. Ay, a ver. Y entonces, con los humanos, agarras un mejor humano hombre con una mejor humana mujer, los cruzas para tener un mejor humano. Que a lo mejor estamos hablando de mejor, probablemente no en capacidades de inteligencia, que a lo mejor puede ser que sí, pero más bien es como en un tema de salud. Claro, ¿no? O sea, ahorita lo que muchos padres modernos tienen hijos, pues ya hay estudios que a lo mejor hace 30, 40 años no se hacían de el tamiz metabólico, que te digan si vas a tener o no vas a tener una enfermedad. Sí. Digo que sentimos muchos que es como lo que hablábamos ahorita de las células madre, de estos famosos cordones umbilicales que obtenían las células madre y te las criogenizaban, sí. ¿Está correcto? Sí. Y quién sabe si servirían, ¿no? Por si las necesitas. Por si las necesitas como un seguro que quién sabe si lo vas a poder cobrar. O incluso creo que el problema, te digo, a lo mejor hace 15 años, el problema era, ok, ya las guardé. Y ahora, o sea, sí sirven, ¿cómo las van a utilizar? ¿Cómo las van a hacer para mejorar? Pues, ¿qué sería? Como transformarlo en una medicina a la cual te la tomas y te arregle el problema que supuestamente tienes. Sí. O sea, ¿qué pasa con esta parte principal? Humano hombre, humana mujer. Bueno, vamos por partes. Los cruzas. Porque ahí estás diciendo muchas cosas bien interesantes. A ver. Una vez, fíjate, hace poquito vi un video que estaba en redes sociales, en donde era una vending machine, una máquina expendedora. Y entonces en esa máquina, obviamente era como ficticio, ¿no? Actuado, digamos. Entonces en esa máquina expendedora, la persona ponía cierta cantidad de dinero y la persona podía diseñar a su bebé. Entonces le ponía, quiero que tenga ojos azules y quiero que sea ágil para correr y quiero que tenga buena capacidad pulmonar porque también quiero que cante bonito, o sea, que tenga esa capacidad pulmonar. Y tengo que mi bebé tenga y esto, cabello castaño claro, que tenga así pequitas en la parte de la cara y así lo iban diseñando, digamos, y al final ya le ponían, ya terminé de diseñar a mi bebé y la maquinita hacía su trabajo y sacaba el bebé acorde al diseño. Claro. Esto suena como ciencia ficción, pero teóricamente es lo que hablábamos también. Teóricamente ya es posible hacer ese análisis genético del óvulo de la mujer y del esperma del hombre para seleccionar el mejor esperma. Esto es como lo más sencillo, ¿no? Claro, es seleccionar cuál óvulo y cuál esperma va a dar una combinación que más o menos sea acorde al diseño. Esto ya es mejoramiento genético de humanos. ¿Por qué? Porque ya no porque tú sabes, el esperma tiene muchísimos espermatozoides, pero ¿cómo sabes cuál va a fecundar el óvulo de manera natural, tradicional? Pues no sabes. Ahora sí que es al azar, pues es un volado. Pero ya cuando pones ya mano en esto, ya empiezas a tener esta parte de mejoramiento porque ya lo estás seleccionando. Tú ya estás sabiendo qué carga genética, digamos, trae este espermatozoide y qué carga genética trae el óvulo en cuestión. Y además de seleccionar el esperma, que lo que sabíamos, a lo mejor los que no estamos tan metidos en biotecnología, sabemos que hay hombres, o sea, el sexo es definible en un esperma, ¿no? Pero todavía de ese esperma puedes saber más. Claro. O sea, puedes saber, no sé, color de piel, altura, color de ojos, ya desde el esperma. Sí. Y ya genéticamente tú puedes ir viendo qué se va a activar cuando ya se haga la fecundación de ese óvulo. Y entonces ya fecundado, ya lo que hablamos, ¿no? Ya fecundado, ya lo pones, ya haces esta inseminación artificial y ya lo pones en el útero de la mujer para que siga su desarrollo ahora sí natural, normal. Claro. Que esa es la inseminación in vitro. Inseminación artificial. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, a lo mejor no en México o no sabemos si en América, con el tema de clonar completamente un ser humano? O sea, ¿existiría o existe o están en eso para que, por ejemplo, esté fuera del útero? O sea, que evidentemente ya esté en un útero mecánico o en un útero artificial. Es complicado porque pasan muchas cosas en el vientre de una madre, ¿no? En el útero pasan muchísimas reacciones físico-químicas que van dando
condiciones para que ese cúmulo de células madre se vaya diferenciando en las diferentes partecitas del bebé. Ok. Entonces, in vitro, que hablábamos, ¿no? In vitro es cuando ya lo tienes literalmente fuera de la matriz, en un ambiente completamente artificial. Y ahorita eso todavía no hemos llegado a ese punto. Okay. Pero mencionabas otra cosa, la clonación de humanos, ¿no? Okay. Esa parte sí ya se puede hacer. Desde 1997, para ser precisos, porque en ese año fue cuando se logró clonar la famosa oveja Dolly, que seguro la recordarán. Claro, claro. Entonces, antes, ¿y ya sí se puede clonar un animal? 97, antes del 97 se podían clonar también animales, pero de otro tipo, por ejemplo, anfibios, etcétera, ¿no? Ok. Pero, ¿cuál fue el boom de la oveja Dolly? ¿Qué creen? Que la oveja Dolly es un mamífero. Y el ser humano también es un mamífero. Entonces, teóricamente, si se podía clonar ya en ese año la oveja Dolly, pues, oh sorpresa, que también se puede teóricamente clonar un ser humano. Totalmente. Entonces, es ahí donde empieza la preocupación por el tema regulatorio. Porque como muchos de nosotros hemos visto películas, ¿no? En donde se te cae un cabellito y con esas poquitas células que quedan en el pegado en el cabellito, en la raíz del cabello, en las películas, pues ya te hicieron 20 clones y ya te robaron la identidad 20 veces. Claro. Y entonces, a partir de la clonación de la oveja Dolly, es algo que teóricamente se podía dar. Pero está prohibido a través del mundo de la regulación. Sí. O sea, ¿quién regula que hoy en día no puedas crear? Y digo, el tema de la clonación, ahorita que platicabas, pues es una parte, pero como que creo que la parte más preocupante es la parte bélica, ¿no? O sea, para mí me preocuparía la parte bélica, como dices tú en películas, es, oye, pues ya encontramos al ser humano hombre, al ser humano mujer, extrae pues el producto de los dos, y ahora sí vamos a ser como este mega humano, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin dolor, ¿no? Pues que es que si se puede seleccionar el color de los ojos, pues entonces puedes quitar el dolor, los sentimientos probablemente, sí. generarle un físico que evidentemente pues tendrá que trabajarlo porque pues no sale con músculos, ¿cómo se llama el bebé? Pero tiene el potencial para generar esa musculatura y esa resistencia a lo mejor al calor, al frío. Y entonces pues ya quedó pues ahora produce millones, pues para atacar países o etcétera. Y ahorita estábamos platicando del tema de inseminación artificial y de la selección óvulo-espermatozoide, pero justo como dices, todavía después de esto se puede llegar o sea, teóricamente, obviamente, ¿no? Teóricamente existe la herramienta tecnológica para poder sobre eso que ya seleccionaste que va a ser un superhumano, pero sin modificarle genéticamente nada, pues ahora lo modificas genéticamente, teóricamente, y puedes hacer justo eso que dices, porque casi todo lo que somos, por no decir todo lo que somos, viene de nuestros genes. Claro. O sea, ¿le puedes poner 4 brazos? Pudiera ser. Obviamente hay que saber en qué parte de todo el chilaquil de ADN que tenemos, en qué parte se puede codificar el gen o qué genes poner para que salgamos con 4 brazos, ¿no? O que salgamos con hipervelocidad. Claro. Con la velocidad de un leopardo. Sí, claro. Con la fuerza de un gorila. Pues es que todavía sería peor, ¿no? Sería integrar otros animales, ¿no? Con las características físicas de ese animal a una cadena es que genética. Todo está codificado en los genes. También en los animales, pues igualito. La fuerza del gorila está por ahí codificada en los genes. Y de hecho, es bastante similar. El ADN de un gorila, por ejemplo, pues son nuestros primos, ¿no? Entonces es súper similar. Claro, habría que saber en dónde, habrá que saber en dónde y qué modificar y cómo modificarlo y tal, pero de que se puede, teóricamente se puede. Claro, como tú dices, pues sí está regulado, o sea, sí está prohibido, ¿no? O sea, sí está por cuestiones obvias, éticas. Que seguramente alguien dentro o más bien fuera de la regulación, pues en algún laboratorio del mundo seguramente lo están haciendo. Sí. Pues y ya sabemos que están del otro lado del mundo, ¿no? Sí, sabemos en dónde están. Oye, a ver, platícame, ¿trajiste esto para mostrárnoslos? Sí, de mi bolsa saqué. Saca plantas de su bolsa. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo nace? ¿Qué es ese gel, ¿cómo se llama? Azul que está en la parte de abajo. Si hablábamos de la biotecnología, pues esta es una aplicación de biotecnología en temas agrícolas. A ver, no sé si se alcanza por ahí a ver. Pero bueno, platicábamos un poquito tras bambalinas de que es mucho más fácil y es permitido clonar una planta versus un animal, un ser humano, ¿no? Y platicábamos acerca de que con una planta puedes tú tomar algún extracto de cualquier parte de la planta y haces ciertos tratamientos con este pedacito de planta. Y lo que se hace es que vas a obtener muchísimas células
a partir de ese pedazo de planta que se pueden convertir en una planta completa. Ok. Esto se utiliza mucho en temas de agricultura, Claro. porque tú seleccionas ahí sí una planta que sepas que es fuerte, que crece bien, que da buen fruto, o que es resistente a plagas, enfermedades y tal. Y entonces esa la utilizas como planta madre, bueno, planta origen, Claro, y claro. empiezas a hacer muchas de esas plantas para obtener buenos resultados pues en tu cultivo. Y entonces, digo, más que nada para terminar, para entender mucho el tema, porque creo que esto está revolucionando de cierta forma la creación de alimentos bajo la biotecnología, Sí. que mucha gente entendería que son malos, ¿no? Es que esto ya le intervinieron, ya le quitaron, ya le pusieron. Es más, hasta podríamos creer que le quitan nutrientes, pero le inyectan aceleradores, ¿no? Claro. Dice, oye, necesito producir maíz. Claro. Bueno, como el caso, digo, me voy a ir a un tema que a lo mejor no es de biotecnología, pero por ejemplo el caso de las gallinas, ¿no? Ajá. Que dicen, es que les ponemos focos y las hacemos que trabajen 24 horas para que generen un chorro de huevos. Por ignorancia probablemente decir, sin saber que esos huevos tan rápidos generados por una gallina, quién sabe hoy en día qué tanto te están nutriendo, y según tú te estás comiendo tus claras de huevo con panela en la mañana y no te estás metiendo nada al cuerpo, a raíz de, a lo mejor Sí. es muy básico, ¿no? Lo que estamos diciendo, pero pues es más terrenal de lo que Está sabes padre. tú. Ajá, está padre, porque ahí también estás tocando otro tema de la mano, pero digamos paralelo a esto. Esto se llama cultivo in vitro. Ok. Que nada más es, lo que es el cultivo in vitro es que la planta crece, porque esta planta ahí nació y ahí está creciendo en esta gelatinita que ven aquí, que esta gelatina es el medio de cultivo, se llama. Es una gelatina con nutrientes para la planta y está súper cerrado porque adentro está completamente limpio. Ok. Aquí adentro no hay ninguna bacteria, ningún hongo, ningún nada que pueda enfermar a la planta. Ok. Y entonces crece súper chiqueada y consentida Y para todo el tema del que crezca oxígeno, más rápido. ¿cómo le entra oxígeno? Con No el necesita. mismo, no dura toda su vida, no dura toda su Ok. vida aquí. Obviamente cuando se le empiece a agotar lo que hay aquí adentro, Ok. la planta va a mostrar signos de que es momento de trasplantarlo Ok. a otro botecito parecido. Ok. Hasta que ya tenga las raíces fuertes y el tallo lo suficientemente fuerte y ya empiezas a sacarla poco a poco, aclimatarla se llama, para que se acostumbre a vivir en el ambiente exterior. Ok. Porque en el ambiente exterior pues sí ya iba a estar en la tierrita, como quien Claro. dice, ¿no? Con las bacterias y hongos que existen en la vida natural. Entonces Esto es un poco cultivo in vitro. es cultivo in vitro, pero por ejemplo esa planta que seleccionaste, Ajá. el gel que tiene nutrientes, Tiene nutrientes. Ujú. con biotecnología diseñada para que Claro. le dé mucho alimento a la planta y le permita crecer. Ajá. ¿Es una orquídea? Esta es una orquídea, sí. Y florar, o sea, y generar flor, y que esa flor incluso con el gel que le pusiste resista. Por ejemplo, las orquídeas son delicadas. Sí, son delicadas. Entonces- y justo por eso las chiqueas lo más que puedas Ok. para que crezcan rápido y bien hasta cierto punto en donde ya están lo suficientemente fuertes y ya puedan sobrevivir afuera. Qué interesante. Eso es lo que haces. Y lo otro que mencionabas es cuando ya le das a la planta la habilidad para responder ante el exterior, que aquí es otro tema escabroso, ¿no? Los transgénicos, por ejemplo. Claro. Entonces, por ejemplo, decías del maíz. Pero que este explícanos es un qué tema. es un transgénico Ok, para que todos sí, entendamos sí, el sí. mismo lenguaje. Gracias. Bueno, un transgénico es en el caso de las plantas, pues es una planta que naturalmente no tiene esta habilidad o no tiene este gen que tú al modificarlo genéticamente le das ese gen, le das esa habilidad. Entonces tú tomas un gen de otro organismo, lo tomas en laboratorio y lo colocas con ciertas herramientas del laboratorio en esta planta para que la planta adopte en su genoma y lo haga parte de sí esta habilidad nueva que le acabas de conferir. Entonces, por ejemplo, en el caso del maíz transgénico, Claro. lo que estás haciendo ahí es tomar un gen de una bacteria, que esta bacteria de manera natural produce una sustancia que se ha demostrado que al bichito que se come el maíz, esa cosa que produce esta bacteria la mata. Ok. Entonces, ¿tú qué haces? Tomas ese gen de esa bacteria y la colocas en el genoma del maíz para que el maíz adopte esta habilidad de producir esta molécula que al momento que llega el bichito a quererse comer el maíz, pues ya no se muera, pues se Ok. defienda solita la planta.
Eso es lo que ocurre en el caso de los transgénicos. Entonces, ¿pero son malos? Pues es que ahí por eso se analizan caso por caso. Los transgénicos no es como decir todos los transgénicos bienvenidos, o no es como decir todos los transgénicos son malos. Okay. Porque también hay mucho desconocimiento todavía dentro de quienes toman esta parte, esta labor tan importante también de generar la regulación. Entonces, pues, ¿qué dicen? Mejor ahí muere, ¿no? Está restrictiva, no es que esté prohibido como tal, pero sí es muy restrictivo justo porque se tiene que analizar caso por caso. Oye, y que, por ejemplo, ¿qué pasa ahorita que estás platicando? Se me ocurre, digo, se hace un maíz, digamos, transgénico o con biotecnología. ¿Y cómo sabemos bueno, va a crecer la planta, la van a cosechar, la van a poner en el mercado, una persona se la va a comer? ¿Y cómo sabemos en qué tanto tiempo eso le está ayudando o le está perjudicando al organismo? O sea, ¿se puede saber previo? Se tiene que hacer previo. Sí, ese análisis. Pero ¿cómo sabes cómo le va a afectar al ser humano? Que, a ver, ahorita estamos hablando que podemos agarrar un ser humano y creer que vamos a generar el mejor producto de 2 seres humanos, pero que probablemente este sea muy bueno, pero este producto no sea muy bueno. ¿Quién sabe? ¿No? En la parte de la alimentación, pues podría llegar a suceder lo mismo. O sea, oye, pues es que el maíz necesita esto, y va a tener proteínas, más energía, más calorías, ¿cómo se llama? Lo vamos a poder producir más rápido, lo vamos a poder producir en bodegas, ¿no? ¿Cómo se llama? Para cosecharlo y que el proceso sea más rápido. Pero, y el momento que te alimentas con ese producto, que ahorita estamos hablando del maíz, que es lo primero que se me ocurrió por el maíz transgénico, ¿cómo le afecta al ser humano? Tendrías que hacer pruebas de laboratorio. 20 años vamos a experimentar con seres humanos, con puros transgénicos o con puro biotecnología, para saber si le funcionó o no le funcionó. O sea, también es un tema ético. Claro. Lo puedes matar, ¿no? A lo mejor en el experimento, en el intento. Es que sí, hay muchas pruebas que se hacen antes de que salga al mercado cualquier producto biotecnológico en los laboratorios. Sí está muy cuidada esa parte regulatoria, justo por lo que dices, porque no se puede, pues no podemos jugarle al valiente en estos temas de salud, y menos con un producto que alimenta a tantos mexicanos, o bueno, a tantas personas a nivel mundial, el maíz, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí hay muchas pruebas, incluso con los fármacos también se hacen muchísimas pruebas, por eso no es algo que se haga de la noche a la mañana. Sí tarda sus buenos añitos la investigación, las pruebas clínicas, bueno, primero las pruebas preclínicas, pruebas clínicas de diferentes niveles y con diferentes experimentos que se hacen, bueno, experimentos por decirlo de alguna manera, pruebas. Entonces sí se tiene que cuidar mucho, justo que no dañe, que no te salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Que no dañes, sino que por el contrario genere más bien un beneficio. Sí se está muy, muy cuidada esa parte. Está súper interesante el tema. Pero aparte está amplísimo. O sea, humanos, animales, vegetales, y falta plantas, el tema de los flores, microorganismos también. Eso es otro mundo también, que también platicábamos hace ratito, que las bacterias también, esas crecen hasta donde no quieres. Claro. Pero ¿qué pasa? Que también puedes modificar genéticamente, que es un tema que a mí me encanta. Puedes modificar genéticamente una bacteria para que produzca lo que quieres que produzca, una molécula, por ejemplo, que brinde el aroma de la vainilla. Que la vainilla, pues, es una planta costosa en el mercado, y la esencia de vainilla natural, pues también es costosa por lo mismo, ¿no? Tienes que cortar plantitas que son costosas y les extraes el aroma. Pero ¿qué pasa con las bacterias? Tú puedes colocar ese gen que originalmente está en la planta de la vainilla y colocarla en la bacteria. Entonces la bacteria que la creces, obviamente también hay, así como está esta gelatina con nutrientes para plantas, también hay nutrientes para bacterias, y el medio de cultivo de las bacterias generalmente es líquido. Entonces tú ves un botecito cerrado, porque pues también tiene que estar por adentro estéril, lo cierras, pero pues ves un líquido. Y ahí colocas tu bacteria genéticamente modificada con el gen del aroma de la vainilla. Y la empiezas a crecer, crece. Ya cuando llegas a un punto, extraes esa molécula y tienes tu esencia de vainilla natural, pero no. Claro. Porque no viene de la planta como tal de la vainilla, pero va a ser natural en el sentido de que se usó el gen que viene de esa planta. Y entonces, pues ya tienes tu otro bioproducto. La produjiste en laboratorio. Oye, y esto también aplica para temas de medicina. Sí, claro. La insulina humana, la que normalmente, bueno, yo tengo familiares con diabetes, y mi abuelita, por ejemplo, que se inyecta su insulina todos los días, pues ¿de dónde creen que viene esa insulina, no? Viene de un organismo que también fue genéticamente modificado para producir el gen de la insulina humana, o sea, la misma moleculita de la insulina humana,
producirla de manera ya Industrial. en masa, industrial, claro. Porque ¿qué pasaba antes de que esta tecnología existiera, fuera aprobada y saliera al mercado? Pues que tenían que obtener la insulina de algún lado. ¿De dónde la obtenían? Pues de animalitos, por ejemplo, Claro. del cerdito. Claro. Y la purificaban. No es como que, ahí está el porquito, ahora te lo inyecto. No, la purificaban, pasaba por un proceso, pero aún así había personas que les hacía cierta reacción. Claro. O incluso era un poco complicado conseguir esa insulina también por la disponibilidad, ¿no? Claro, claro. Y ahora ya se puede producir en masa y también pasar por Y cierta generan regulación. lo mismo, o sea, y una pruebas. insulina madre, y de esa madre empiezan a Sí, generar el esa volumen. justo de esa bacteria genéticamente modificada que ya demostraste que tal y cual, que está bien, o sea, que es saludable y todo, ahora sí ya la produces en Nunca masa. había pensado en el tema En la de insulina. dónde sale la insulina, ¿no? Sí, y, claro. y cómo producirla, porque al final de cuentas es un producto que genera el ser humano, Sí. ¿no? Para el tema del control de la glucosa. Claro. Entonces la extrajeron, la modificaron o la limpiaron, incluso hasta de animales, Sí. y ya la pueden producir en masa. Oye, es amplísimo el tema de la biotecnología y la Sí. gente creo que no sabemos ni qué nos estamos comiendo, ni qué nos estamos inyectando, ni qué nos estamos tomando, ¿no? Que está bien, esto es para cultura general. Claro, Porque pues claro. obviamente no todos vamos a estar en el laboratorio ahí viendo, pero es para, pues sí, para que sepan más que nada, porque el conocimiento es poder y porque pues ya sabiendo más o menos de qué va la cosa, a veces hasta se nos quita el miedo, ¿no? Simplemente eso. Oye, y a ver, dos temas principales que me encantaría tocar es el tema de la mujer en la biotecnología, porque es un tema que vi que me pasaste con un reconocimiento. Ah, claro. Jóvenes, mujeres, biotecnología, o sea, se escucha que se hace chiquito. Entonces, cuando dices ¿qué son? ¿Los 100 jóvenes o las claro. 100 jóvenes mujeres? Jóvenes en general. Jóvenes en Sí. general. A nivel mundial, a nivel Sí. México, ¿cómo está ese reconocimiento? Y la otra que te había preguntado, y que me encanta el tema, porque aparte es un tema, digo, que está muy caliente y que la verdad es que es increíble. Digo, yo soy uno de los hombres que me encanta el tema de las mujeres, pues que bueno, metidas en temas tan amplios y tan Locochones. complejos, y que aparte, a ver, pues en el mundo machista, que seguramente en la parte de la biotecnología que ahorita nos vas a platicar, Sí. es un mundo machista que la mujer tiene que abrirse camino, como lo ha hecho en muchas industrias y que muchas lo han logrado. ¿Qué pasa con esta parte? Digo, no hablamos del machismo, ¿no? Porque al final de cuentas es como Sí. la parte oscura del tema. Claro. Más bien hablemos de la mujer, de los logros de la mujer, de tus reconocimientos, de tu viaje. Viviste en Japón, me Sí, platicabas. un año viví para allá. A ver, platícanos un poquito como de ti, de la mujer y de tus Ay, reconocimientos. a ver. Bueno, fíjate que yo empecé a moverme en el ecosistema de innovación y de tecnología de alto impacto desde que estaba en la carrera. Y yo siempre fui muy inquieta, muy curiosa. Y siempre me ubicaban, o sea, la gente siempre me ubicaba, pero yo era de las pocas mujeres. ¿En el TEC de Monterrey? No, en general, yo estudié en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey estudiaste. Pero en general había congreso de innovación y yo iba y ayudaba y por ejemplo, estaba muy de moda, muy de auge las comunidades. Sí, por ahí te suena este tema de las Claro, comunidades. claro. Ah, perfecto. Pues como en el 2000, ¿qué será? 2011, estaban muy de moda las comunidades, pero yo me daba cuenta que no había un tema así para biotecnología. Bueno, los que no saben, las comunidades son gente normal, que amigos así, nos reuníamos y decíamos, por ejemplo, en biotecnología, yo quiero aprender de lo más reciente en tema de alimentos funcionales. Y, por ejemplo, yo que estaba estudiando, mi profesor tal es experto en ese tema, investigador. Entonces lo invitábamos a dar una charla de 40 minutos, por ahí, media hora, 40 minutos. Y la persona donaba su tiempo, todo era como de compas. Entonces, el investigador, la investigadora donaba su tiempo. Nosotros conseguíamos un lugar que, como no cobrábamos por los eventos o cobrábamos una cuota representativa, generalmente nos prestaban los lugares, la universidad, pero también podía ser algún lugar de fuera. Por ejemplo, algún coworking space o alguna oficina que apoyara esta parte de la tecnología, nos prestaba los lugares. Invitábamos al público en general para que, aunque no fueras biotecnólogo y la conferencia era de alimentos funcionales, pues quizás eres mercadólogo y estás trabajando en una parte de
relacionada con alimentos y quieres ir a empaparte, o que estás pensando qué estudiar en la carrera y quieres ir a empaparte, o simplemente te da curiosidad y quieres ir a ver qué. Y generaban una comunidad. Generábamos estas comunidades. Entonces en ese tiempo estaban varias de otros temas de programación, había un montón, los programadores se reunían y aprendían de user experience, de lo más reciente en las aplicaciones. Luego los biomédicos también se reunían y aprendían de los drones en general, pero de biotecnología decía, pues es que no hay, pues vamos haciendo una, ¿no? Entonces yo primero encontrar a la gente que le interesa la biotecnología, supongo que ha de ser un grupo reducido. No, o no a lo mejor es muy grande, pero no se conoce. Exacto. Entonces por ahí empezamos justamente. Okay. Nos invitaron a un congreso y yo llegué con mi cuaderno y una pluma y, oye, ¿te interesa? Fíjate, vamos a estar dando talleres de cómo hacer tu plantita in vitro para que clones tu orquídea y te la lleves. ¿Te interesa? Nomás dame tu nombre y tu correo. Okay. Y así llenamos como 4 páginas por los 2 lados de nombres y correos y teléfonos de gente que le interesaba. Por ahí empezamos. Y yo siempre que doy talleres de emprendimiento y de innovación, porque luego me invitan a dar estos talleres, justo les comparto mucho que por ahí es donde se tiene que empezar un negocio, un emprendimiento. Aunque sea de emprendimiento social o emprendimiento con fines de lucro, lo que sea, siempre tienes que empezar por el mercado. Volteas a ver qué es lo que quiere la gente y por ahí empiezas tu camino, no al revés, porque luego pasa mucho en ciencia, que sacamos una invención y queremos empujarla en el mercado y a veces no siempre hay una adopción. Claro. Bueno, entonces así empecé yo, me empecé a mover, fundé con uno de mis mejores amigos, Fernando Padilla, esta comunidad se llama Gin Garage. Y empezamos a organizar, obviamente nosotros no éramos los expertos en el tema, pero las organizábamos, conseguíamos quién sí era el experto y conseguíamos quién sí estaba interesado en aprender de estos temas. Y además en ese tiempo existía una asociación civil que nos reunía a todos los líderes en estas comunidades. Se llamaba Mi Troopers AC. Entonces, por ejemplo, existía el INADEM en esos años, ¿no? El Instituto Nacional del Emprendedor. Pues venía a Guadalajara, visitaba Jalisco, el presidente de INADEM, buscaba a los de Mi Troopers y los de Mi Troopers nos buscaban a nosotros como líderes y nos reuníamos con él para ver qué se podía hacer para detonar el ecosistema aún más. O así, en general me empecé a mover por esos mundos y siempre era de las poquitas mujeres y siempre era la más chiquita de edad. Entonces por ahí, para mí fue como muy fácil porque todo el mundo, ¡ay, qué padre! Que las mujeres empiecen abriste camino a meterse en de cierta forma como mujer y a una corta edad. Claro, ajá. ¿Y las barreras? O sea, ¿te encontraste con barreras? Mira, yo hasta ese momento no había tenido ningún problema, al contrario que por ser mujer y por mi edad siempre era como muy aclamada. Claro. Mis retos empezaron ya cuando me gradué, porque te digo, yo desde que empecé la carrera me empecé a mover mucho, pero ya cuando me gradué pues ya llega el momento de buscar trabajo, ¿no? Y justo fue el momento en donde ya me di cuenta de la realidad que vivimos en México, porque pues es lo que yo había experimentado hasta ese momento, el contexto ya de buscar trabajo como mujer más o menos un poco reconocida en el área. Ya me tocaron, por ejemplo, temas de acoso sexual laboral antes de encontrar el trabajo, o sea, en temas de la entrevista, ¿no? De la entrevista laboral, que te empiezan a hacer estas propuestas de que no, es que yo te puedo ayudar a crecer en tu desarrollo profesional, nada más que esta otra parte, ¿no? Y pues no. Qué duro. Claro, fue muy duro, fue un golpe de realidad, fue un cubetazo de agua helada. Y que a cientos de mujeres en cientos de industrias ha de pasar lo mismo. ¿Y sabes qué? Que en ese tiempo, para empezar, yo no sabía ni qué hacer. Cuando me sucede esta parte del acoso, no sabía a quién preguntarle, no sabía en dónde buscar información, no sabía si podía hacer algo, no sabía ni siquiera, estaba tan alterada emocionalmente que no sabía si yo tenía como que poder para hacer algo. O me iban a decir, o las ganas de luchar para lograr lo que estaba buscando. Y justo empecé a preguntar a las otras pocas chicas que estaban de líderes de estas comunidades, les empecé a preguntar, pues yo estaba chiquita, ¿no? Claro. Yo decía, a ver, tú con tu experiencia, ¿qué debo hacer o qué hago, no? Y ¿sabes qué? Me di cuenta que hay también mucho desconocimiento por las mismas mujeres de esta clase de situaciones, porque me decían algo así como, no, es que no puedes hacer nada porque pues no llegó a más. Así es que no llegó a más, no, pues no hay nada, o sea, ¿qué vas a alegar? No hay nada que alegar. Y yo, a ver, es que esto no me suena bien, no está bien esto que pasó. Y además me empecé a pensar, no, es que si hubiera llegado a más, ya se llama diferente, ya no se llamaría como tal acoso sexual laboral, ya se llamaría violación o se llamaría de otra forma. Ya me di cuenta que sí podía hacer algo, ya más o menos me empecé a
a ubicar en mi camino en dónde buscar información, en los códigos de ética de las instituciones, de las empresas. También hay cuestiones legales que se pueden hacer al respecto, dependiendo de la intensidad, magnitud de la situación. Pero es algo que también quiero compartirles ese mensaje, que es algo que no está bien y que no debe pasar y no debemos permitir que pase, porque también algunas amigas que les compartía, porque al principio me daba mucha pena a mí. Ya después entendí, dije, pero ¿por qué me va a dar pena a mí? Si yo no hice nada malo, ¿no? Yo no hice las cosas mal. Entonces ya empecé a compartirlo porque también es un mensaje que me gusta mucho transmitir, la parte de buscar justicia, de que esto no debe pasar y no debe seguir pasando en ningún área de ningún tipo. Claro. Y mis amigas me decían, sí, fíjate que también en una ocasión me pasó esto con un jefe y me pasó aquello con este otro cuate y así. Y yo les decía, ¿y qué hiciste? No, pues nada. Ajá, o sea, no hacían nada por el miedito que te da en ese momento, si te da emocionalmente, si te sientes muy vulnerable. Y también por las represalias profesionales de la otra persona. O sea, son una serie de cosas que claro que las entiendo porque yo también lo viví, pero pues ahora sí que en mi caso fue más el coraje de decir, de coraje no tanto de enojo, que sí también lo sentí, sino el coraje de valentía, ¿no? El coraje de decir, esto no va a volver a pasar en mi guardia, no sé, como que no me vuelve a pasar y no quiero que le pase también a otras mujeres, porque si tú vas y no haces nada al respecto, estás dando el antecedente de que está bien que suceda. Y es algo que no debe seguir pasando. Pero brincas este bache de cierta forma. Claro. Y empiezas a abrir camino. Sí. Porque tienes reconocimientos, viviste en Japón. Claro. Te preguntaba ahorita, oye, pero tú estás aquí en Guadalajara. Y me dices, sí, bueno, mi base es Guadalajara, pero viajo. O sea, este reconocimiento que tuviste y la valentía que tuviste para brincar el bache que platicaste. Fíjate que me han dado varios reconocimientos. El primero de ellos fue que ganamos el iGEM, que es el International Genetically Engineered Machine. Es una competencia que se hace, es a nivel mundial, se hace en Boston, nace del MIT, crece y se independiza, y es justamente de biología sintética. Entonces, junto con mi equipo, fuimos los primeros latinoamericanos en obtener este premio. Wow, felicidades. Gracias. Ese fue el primero. Después, por mi trayectoria, la comunidad que formamos, también formamos a través de esta comunidad el primer Biohacking Space, que también es un tema muy interesante, que me encanta. El primer Biohacking Space de Latinoamérica. No nos dejes así. Ay, es que me encanta. Un pedacito. Bueno, el biohacking suena muy escabroso, pero no lo es tanto. Simplemente es democratizar el acceso a experimentos de biotecnología. Ahí. Y es como una especie de congreso, concurso. Hay un congreso que se hace una vez al año. A raíz de la pandemia ya se hace virtual. ¿Cómo lo buscarían? ¿Así biohacking? Sí, biohacking, como hackers de computadora, pero biohacking. O sea, así lo pueden buscar en internet, sí, y la gente que está interesada se mete y va al... No, bueno, o en algún momento que te contacten a ti a través de tus redes para que... Creo que la parte más importante o de las cosas más importantes es como orientar, ¿no? Sí, claro. O sea, porque pues el desconocimiento yo creo que es súper grande. Sí. Y la gente pues que ve este tipo de programas, que queremos generar el contenido para que agarren ese pequeño hilito que a lo mejor tú ya lo agarraste hace muchos años, pero es mucho más fácil con educar a la gente con un guía, pues que te busquen en tus redes, que las publicamos aquí también, pues para que te contacten y vean cómo... pues podamos ayudar a apoyar a que la comunidad sea más grande, ¿no? Claro. Oye, y a ver, esta antes de que se me olvide, porque todos tomamos cerveza. A ver. Pero, pues es una cerveza normal. Cerveza artesanal, sí. ¿Y tú por qué intervienes en esto? Porque me gusta la cerveza artesanal. Sí, fíjate que aquí, como buena biotecnóloga, casi todos sabemos hacer cerveza artesanal en biotecnología. ¿Por qué? No sé, no es algo que te enseñen en las clases, al menos en mi caso. Seguramente no. Pero aprendes. No de estar dentro de la ética del TEC de Monterrey. Justo. Generar cerveza. Aprendes, es más fácil para un biotecnólogo. Bueno, y yo ya tengo muchos años que sé hacer cerveza, la hacía en mi casa, para mí, para mis amigos, para mi familia y todo. Y hace poquito me dio la espinita, dije, pues ¿por qué no voy a sacar mi marca de cerveza artesanal? O sea, es tuya la marca de cervezas. Sí. Wow. Se llama Yolia. Significa renacimiento. Pero aparte vienes con el vestido, el color y todo. Combinando. Sí, fíjate que yo me considero una persona muy espiritual. Y justamente quería darle ese toque de conexión contigo mismo y con lo que te gusta, con tus pasiones, con las personas que quieres, a esta mi marca. ¿Y todas las cervezas tienen biotecnología? O sea, porque sabes de biotecnología. Es biotecnología.
Hacer cerveza ya es... Desde los inicios de la cerveza hace cientos de años. Sí. ¿Por qué? Porque hay una levadura, que es un microorganismo, que se come lo que hay en el juguito. Porque como hace cerveza es como hacer un té, haz de cuenta, un té gigante, ¿no? Sí, pones la malta, que le salgan los juguitos, los nutrientes y todo, y le pones la levadura, entre otros ingredientes, el lúpulo, el agua y tal. Pones la levadura, que es este microorganismo que se va a comer esos juguitos que extrajiste en la infusión en el té. Y va a generar lo que le da el cuerpo a la cerveza. Va a generar que el porcentaje de alcohol, esos sabores, esos aromas, en conjunto con todo lo demás, generan lo que es el cuerpo de la cerveza. Entonces, señores, sí, lo mismo con el vino. Hay que estudiar biotecnología para poder hacer cerveza artesanal. Claro. Ojalá que la puedan buscar y la encuentren. Yo le había puesto cerveza Sofi. Ah, mira. Pero bueno, pueden sacar otra con línea. Otros sabores. Oye, qué padre. Muchísimas gracias. Pues la probaremos. Sí. Oye, Sofi, mil gracias. Está súper entretenido y creo que esto da para 200 programas porque hablamos de animales, hablamos de plantas, hablamos de alimentos, de flores, de seres humanos, de la ética de la clonación. No nos metimos ni siquiera a la parte médica de generar, por ejemplo, hígado, etcétera, etcétera, que va a seguir evolucionando y va a seguir súper interesante. Una última pregunta. La última vez que platicamos también hablamos de inteligencia artificial. Claro, sí. Está muy de auge. Está ahorita. Increíble lo que está pasando con la inteligencia artificial. Creo que no podemos empezar a hablar de inteligencia artificial ahorita porque si no vamos a irnos, ¿cómo se llama? A otra hora seguramente de programa. ¿A poco ya pasó una hora? Sí, claro. Pues es que está súper entretenido. Te quiero felicitar. Gracias. Me encantó conocerte. Nos conocimos hace muy poco a través de Juan Mejorada, que es un gran amigo que grabamos el último programa con él. Tu reconocimiento como mujer, tu reconocimiento como joven, tus emprendimientos, pues como dices tú, desde chiquita generaste una comunidad. Creo que esta parte de sembrar desde chicos ese tipo de comunidades, pues a final de cuentas viene siendo reconocido en el tiempo, ¿no? O sea, que hay que ser activos. Sí. Vimos que la biotecnología sí es un negocio, no nomás es gente de laboratorio con batas, ¿cómo se llama? Años metidos haciendo quién sabe qué y a ver quién sabe qué sale. Sí. Es un negocio, ¿no? Claro. O sea, es un negocio que es impresionante. Y para allá va la tendencia, para lo biotecnológico. Porque que también la contaminación del planeta está provocando que empecemos a movernos en generar arroz, ¿no? Estaba viendo un programa de que ya están haciendo arroz, ¿cómo se llama? Sin tanta humedad. Claro. Para que aparte del arroz aguante más tiempo, tenga más nutrientes de los que normalmente tiene. Sí. Está súper interesante. Creo que son como 10,000 temas. Logramos hacerlo en tiempo récord. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito. Que sigamos con una amistad, ¿cómo se llama? Muy larga. Claro que volvamos a hacer otro programa. A la orden, empezamos con inteligencia artificial, que en algún momento también estoy sorprendido porque es un bombardeo hoy en día. Yo le decía a un amigo ayer, ¿en qué momento? O sea, sabíamos de la inteligencia artificial como el ChatGPT, pero hay 10,000 plataformas ahorita que hacen cientos de cosas de inteligencia artificial. Pero te voy a decir una cosa. Ya en temas de inteligencia artificial, ya hay sistemas de inteligencia artificial que lo único, entre comillas, lo único que hay que hacer es entrenarlos. ¿Cómo los entrenas? Metiéndoles un montón de información para que el sistema vaya entrenando. Obviamente ahí requieren el apoyo de un ser humano, ¿no? Para que vaya haciendo este discernimiento de qué sí, qué no. Pero una vez entrenados los sistemas, solito. O sea, estamos a punto de entrar a la... Ya está. Estamos a punto de entrar a las películas de ciencia ficción. Entre biotecnología e inteligencia artificial. Ahora empiezo a unirlas. Se va a volver un caos si no se controla. Si no se controla. Sí. Oye, pues mil gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos encantó conocerte. Hay que seguir en contacto. Hay que ver cómo sacamos nuestra cerveza también. Claro que sí. ¿No? Ayúdanos a hacer una cerveza que estaría muy padre. Grabamos un programa haciendo cerveza. Sí. Creo que a la gente le interesaría muchísimo, pues no nomás ir a la tiendita y abrir una cerveza, sino cómo se hace la cerveza, ¿no? Claro que sí, casera. Con cualquier cosa, eso es lo que hago en biohacking. Con cosas caseras, hacer cuestiones que normalmente se harían en un laboratorio. Por ejemplo, esto lo podemos hacer con cosas caseras. Wow. Con una licuadora, en vez del gelecito que se compra en insumos de laboratorio, lo podemos hacer con plátano, grenetina. No, vamos a hacer un programa que se llama Sofi Cocinas. No nomás hacemos pasteles, sino que también podemos hacer plantas y cerveza. Sí, a la orden. Mil gracias. Gracias a ustedes. A ti. Muchas gracias a todos por escuchar este programa.
Sofía Arreola, excelente plática, creo que muy diversa y con miles de temas. No se pierdan los siguientes programas. Muchísimas gracias de vuelta.